Así que cuéntanos, ¿por qué decidió emprender esta travesía a México? Porque, mientras estaba en Estados Unidos, conocí a 4 revolucionarios mexicanos encarcelados, y ellos me contaban que en su país había esclavitud. Yo me burlé de ellos por supuesto y como me insistieron tanto, tuve que comprobarlo con mis propios ojos, así que emprendí el viaje, y mi primera visita sería en Yucatán, aunque tenía que infiltrarme ya que de otra manera, no me dejarían pasar. ¿Cómo hizo para infiltrarse? Pues, fui acompañado por mi amigo Gutiérrez de Lara, mexicano de familia distinguida, y me hice pasar por un hombre de negocios. Así fui recibido y obtener información no fue un problema, ya que casi todos me contestaban lo que quería saber. ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegó a ver lo que sucedía en Yucatán? Pues, me tuve que tragar mis palabras, porque en realidad, sí había esclavitud en México. Los magnates del Enequén, que es la planta que cultiva la región desde hace ya varios siglos, hacían trabajar a indios mayas y yanquis, que por cierto el gobierno mandó llevarlos hasta ahí desde el norte del país donde vivían muy tranquilos en las grandes haciendas donde vivían encerrados en jaulas para que no se escaparan, todo aprobado por el gobierno. Esclavitud quiere decir propiedad sobre el cuerpo de un hombre, propiedad que da al poseedor el derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo de hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impudentemente. Esa es la esclavitud que encontré en Yucatán. ¿Esperaba que los yaquis fueran castigados de esa manera aquí en México? Jamás creí que fueran tratados de esa manera tan cruel, al grado de enviarlos a Yucatán a servir como esclavos en haciendas en Equén, lejos de su familia para tener una vida de 6 meses y morir como animales. En su libro, el tercer capítulo se llama La ruta del exilio. ¿La podría describir? Tan. Los yanquis se dirigen a Yucatán, al llegar a Puerto Guayas, abordan en un barco de guerra del gobierno hasta el puerto de San Blas. Después de casi 4 o 5 días de travesía, desembarcan y son conducidos a pie a través de una de las sierras más abruptas de México, desde San Blas a Tepic y desde Tepic a San Marcos. También fui testigo de la forma en que familias enteras son desmembradas cruelmente y cómo los hacendados cazaban a las mujeres con extraños para incrementar su mano de obra. De los lugares que visitó, ¿hubo alguno que lo dejó casi traumatizado? Sí, el estado más temido en esa época, la reina tabacalera de Valle Nacional en Oaxaca, donde los esclavos eran traídos desde todos los puntos de la República ya fuera por medio de contratos falsos, arresto policíaco o bien por secuestro descarado. Sin mencionar la forma de morir, pues cuando el agotamiento, el hambre y las palizas minaban su salud, los patrones se deshacían de ellos arrojándolos a los pantanos, donde eran devorados por los cocodrilos sin importar que estuvieran muertos o agonizantes. He de suponer que durante su travesía hacía muchas preguntas tanto a esclavos como a sus amos. ¿Cuál es la que más repetía? Creo que sería la de, ¿por qué no escapaban? Los esclavos me respondían que siempre los atrapaban y tarde o temprano, serían mandados ahí solo por parecer pobres. Y los amos me decían que algunos sí lo intentaban pero que no duraban mucho afuera, ya que debían de ocultarse de los demás, porque al regresar a los esclavos se les da una gratificación de 10 pesos por cada uno. Ahora, cuéntenos más sobre las demás clases. ¿Qué hay de la clase trabajadora que no eran esclavos? Los trabajadores tampoco eran tan afortunados, pues tenían que rentar un pedazo de suelo para dormir sin distinción de sexo, generando promiscuidad. En los albergues que visité, al menos 25.000 personas vivían ahí con condiciones muy miserables y la otra parte que era de al menos 200.000 personas de la capital dormía sobre piedras. En su opinión, ¿por qué cree que ocurría eso en México durante esa época? En mi humilde opinión, a la organización financiera y política que en la actualidad regla en ser país, el sistema del general Díaz. Él instituyó un sistema propio, en el que su propia persona es la figura central y dominante, en la que su capricho es la constitución y la ley, es el sostén principal de la esclavitud. Ya que Díaz durante 9 años se portó como un rebelde ordinario, con el apoyo de bandidos, criminales y soldados. Gradualmente el país cayó en manos de sus funcionarios, de sus amigos, y de los extranjeros. El pueblo apagado, con el peonaje y la esclavitud, ha partido la libertad, la democracia y la bendición del progreso. ¿Cuáles fueron los medios que usó Díaz para mantener a raya a la población? Díaz contaba con un elevado número de soldados, que ponían orden manteniendo a la población con miedo, secuestraba gente para que trabajara,
eliminaba a quien lo criticara y a su sistema de vida. Existía una policía secreta que espiaba a los revolucionarios y eliminaba a los enemigos de Díaz sin sospechas. También mantenía al ejército concentrado cerca de los grandes centros de población para reprimir cualquier intento de levantarse en armas. Cuéntenos, ahora, ¿cómo considera usted que Díaz pudo retrasar tanto la revolución y que además pudiera estar en el poder tanto tiempo? El movimiento del Partido Liberal fue el único al que Díaz permitió progresar mucho en materia de organización e intentó dos revoluciones que terminaron fracasando por diversos factores. Primero, por la eficacia del gobierno para colocar espías entre los revolucionarios. Segundo, por los severos métodos aplicados en la represión y tercero, por la participación efectiva del gobierno de los Estados Unidos, puesto que las revueltas tenían que ser dirigidas desde el lado norteamericano. La rebelión de las vacas, donde los liberales dijeron tener 46 grupos militares listos para levantarse, pero resultó que toda la lucha la hicieron los refugiados mexicanos. El gobierno conocía sus planes y arrestó a los miembros del grupo antes de la hora fijada. Los mexicanos temían apoyar abiertamente la causa del Partido Liberal por temor a ser encarcelado bajo la acusación de estar relacionado en las rebeliones. ¿Existió algún momento donde sintió ironía en el gobierno de Díaz? Sí, en la octava elección de Díaz por unanimidad, el candidato de los liberales sería bienvenido, pero al adquirir popularidad Díaz actuó para destruirlo a pesar del orden que prevalecía. Del atrevimiento de solo postular al vicepresidente se pasó a postular a un posible presidente, Francisco I. Madero. Pero el día de las elecciones los candidatos del Partido Demócrata fueron secuestrados. Y así Díaz volvió. ¿Cuáles considera usted que fueron los actos más atroces que el general Díaz hizo? Aunque hubo muchos acontecimientos que mancharon de sangre las manos de Porfirio Díaz, las huelgas de Cananea y Río Blanco son los hechos más horribles de represión y de injusticia que se conozcan no solo en México, sino en el mundo entero. El pueblo trabajador se atrevió a pedir sus derechos. Los huelguistas habían pasado hambre y a su regreso demandaron provisiones alimenticias que les fueron negadas. Fue entonces cuando Margarita Martínez exhortó al pueblo a tomar por la fuerza las provisiones. La gente saqueó la tienda, la incendió después y por último prendió fuego a la fábrica. Los soldados aparecieron inmediatamente y descargaron sus fusiles contra la multitud. Fue una verdadera masacre en donde se cree que murieron entre 200 y 800 personas. ¿Cómo reaccionó la gente de Estados Unidos cuando leyeron sobre lo que ocurría en México? Causó una ola de comentarios donde a pesar de todas las pruebas mostradas los norteamericanos defendieron al presidente mexicano. Muchos de estos veían en el general Díaz a una persona bondadosa incapaz de someter a un país entero al sufrimiento de la esclavitud y del peonaje. La mayoría no conocían realmente las condiciones en que estaba la población de México. Por lo contrario, los inversionistas norteamericanos, a pesar que conocían las verdaderas condiciones, optaron por negar. ¿Acaso no había más artículos que contaran lo que pasaba en México, además del de usted? Existía una extraña, hasta misteriosa resistencia en los periodistas norteamericanos para publicar cualquier cosa que perjudique al gobernante mexicano. Todos los directores de periódicos que se atrevían a dar a conocer algún artículo que pudiera afectar al general Porfirio Díaz son perseguidos, multados, censurados y saqueados e incluso se les da el exilio. Pues afectan los intereses de los inversionistas norteamericanos. También hay periódicos que favorecen el sistema Díaz ya que los directores de estos tienen negocios en México y muchos de ellos siguen manteniendo a los esclavos sin ningún remordimiento. ¿Esto significa que en realidad Estados Unidos era socio de Porfirio Díaz? Un remordimiento. Sí, los Estados Unidos son socios en la esclavitud que existe en México, y son responsables, en parte, del predominio del sistema de esclavitud en México. Confieso que hay muchos norteamericanos dispuestos a probar que la esclavitud es provechosa en México, ya que los compran y explotan, los encierran durante la noche, los azotan, los matan, exactamente igual que otros empresarios en México. Porfirio Díaz ha vendido prácticamente al país, ya que todas las ganancias que debería obtener el pueblo mexicano son llevadas al extranjero, principalmente a Estados Unidos, pues ellos invierten un capital ridículo en petróleo, ferrocarriles, haciendas, hectáreas de cultivo, y reciben grandes utilidades. ¿Qué otras cosas hacían algunos norteamericanos para ayudar a Díaz? Los Estados Unidos han constituido una fuerza final y determinante de la continuación del sistema de la esclavitud. Se ha negado a los ciudadanos mexicanos el derecho de asilo y la ordinaria protección de las leyes norteamericanas.
Centenares de refugiados mexicanos fueron dados encarcelados en los Estados Unidos y deportados por el Departamento de Migración. Otros tantos han sido secuestrados ya que no hay manera de deportarlos, y han aparecido en alguna cárcel mexicana si les va bien. A pesar de todo lo malo que hizo Díaz, muchos lo defienden porque trajo modernidad. ¿Usted qué opina? Díaz ha hecho a México moderno, ha traído la tranquilidad a México. Durante 20 años Díaz luchó del lado de México y del patriotismo. Pero también encendió una rebelión con el propósito de conquistar el poder supremo de la nación. Ha iniciado varias revoluciones en contra del gobierno tales como la Ciudadela, Plan de la Noria, Plan de Tustepec. Como jefe militar, el dictador fue notable por su crueldad y su sed de venganza y la nación ha sufrido amargamente por esa causa. Esa es mi opinión del general como persona. Y díganos, ¿qué opina usted como estadounidense de nosotros los mexicanos? La mayoría piensa que los mexicanos son perezosos y que no les gusta trabajar, que son ladrones e ignorantes. Se piensa que los mexicanos son tan felices siendo esclavos que sería un crimen dejarlos en libertad y darles un gobierno democrático. Y por si fuera poco el país se halla terriblemente retrasado en el uso de maquinaria moderna, y por eso se acusa al mexicano de no ser progresista. Pues mi opinión es totalmente contraria a la de los demás. Gracias a mi investigación, conocí a muchas personas de diferentes clases sociales que me enseñaron lo que es un mexicano, y que la mayoría de las desgracias que han sufrido fueron debido a los malos gobiernos que han tenido,